Hola muchachos, ya para finalizar este curso vamos a hablar del tercer corte. El tercer corte se divide en dos temas. Primer tema, punto de equilibrio. Segundo tema, costos ABC. Vamos a hablar del punto de equilibrio. A modo general, punto de equilibrio es el estado en el cual los ingresos de una empresa se igualan a los costos y a los gastos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo igualo mis ingresos frente a mis costos y gastos, mi utilidad va a ser cero. Es decir, que yo ni voy a tener pérdida ni voy a tener ganancia. ¿De acuerdo? Esta herramienta le permite al gerente de la empresa definir desde qué nivel de ventas yo por encima de ese nivel voy a tener la utilidad que deseo y por debajo de ese nivel pues en definitiva voy a obtener pérdida. ¿Bien? El punto de equilibrio se puede calcular o se debe calcular considerando un concepto supremamente fundamental que se llama margen de contribución. Cuando ustedes hicieron el estado de costos y el estado de resultados bajo el método directo en el corte 2, ustedes recuerdan que hallaban los ingresos menos los costos variables y hallaban un margen de contribución. Ese mismo margen de contribución es el del que les estoy hablando aquí. ¿Qué es margen de contribución? Margen de contribución es el exceso de utilidad que se logra sin considerar los costos fijos. Exceso de utilidad logrado sin considerar los costos fijos. Y aparte de ese exceso de utilidad que debe estar en la capacidad de después cubrir mis costos fijos, pues tiene que estar en la capacidad de proporcionar la utilidad o la rentabilidad que esperó la empresa, la utilidad líquida que esperó la empresa, ¿de acuerdo? Eso significa margen de contribución. Bien, para yo poder hallar el punto de equilibrio, yo propongo que lo hagamos a partir de los siguientes pasos. Estos pasos que voy a explicar en estos momentos son los pasos que ustedes tienen que tener en cuenta para que desarrollen su ejercicio práctico y con base en esta metodología pues ustedes puedan dar respuesta al cuestionario que se presenta en la plataforma. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer, muchachos? Tienen que hacer primero un despeje de fórmulas. Segundo, tienen que hacer una tabulación. Tercero, ustedes deben hacer un gráfico. Bien. Cuarto, pues deben hacer una interpretación de los resultados obtenidos. Estos son los pasos que ustedes deben desarrollar para hacer su punto de equilibrio. Para este espacio únicamente les voy a explicar las fórmulas, ¿sí? En el espacio de la tutoría hablaremos de la tabulación, hablaremos del gráfico y pues de la respectiva interpretación de los resultados para que puedan desarrollar su ejercicio a cabalidad. ¿Cuáles son las fórmulas que se tienen que aplicar para hacer un punto de equilibrio? Entonces hablamos de 4 fórmulas. Hablamos del margen de contribución en pesos, ¿sí? Hablamos del margen de contribución en porcentaje, hablamos del punto de equilibrio en cantidades y hablamos del punto de equilibrio en pesos. Repito, margen de contribución en pesos, margen de contribución en porcentaje, punto de equilibrio en cantidades y punto de equilibrio en pesos. ¿Qué quiere decir margen de contribución en pesos? Quiere decir que cogemos el precio de venta y le restamos el costo variable.
¿de acuerdo? Margen de contribución en porcentaje. Cogemos el margen de contribución en pesos que hallamos anteriormente, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a dividir en el precio de venta, ¿de acuerdo? Punto de equilibrio en cantidades. Cogemos el costo fijo total, ¿sí? Y ese será dividido en el margen de contribución en pesos, ¿de acuerdo? Y el punto de equilibrio en pesos es coger el costo fijo total y lo vamos a dividir en el margen de contribución en porcentaje. Margen de contribución en pesos, precio de venta menos costo variable. Margen de contribución en porcentaje, margen de contribución en pesos dividido en el precio de venta. Punto de equilibrio en cantidad, costo fijo total dividido en el margen de contribución en pesos. Y punto de equilibrio en pesos, costo fijo total dividido en el margen de contribución en porcentaje. ¿Qué quiere decir margen de contribución? Acuérdense, es el exceso de utilidad que se obtiene sin considerar los costos fijos. Ese exceso de utilidad debe estar en la capacidad de, 1, cubrir mis costos fijos y 2, recibir o proporcionar la utilidad esperada por la empresa. ¿Qué quiere decir punto de equilibrio en cantidad y punto de equilibrio en pesos? Pues son las cantidades que la empresa debe facturar para ni tener pérdida ni tener utilidad y poder saber a partir de qué unidad marginal hacia arriba pues debe comenzar a vender para tener la rentabilidad esperada. Estas son las fórmulas que ustedes deben revisar. El ejercicio les tiene que indicar un precio de venta unitario. Esto es un precio de venta unitario, ¿sí? El ejercicio les debe indicar el costo variable unitario y el ejercicio les debe decir los costos fijos totales. Bien, con base en estas fórmulas, entonces hacemos la tabulación, el gráfico y la interpretación de los resultados, ¿de acuerdo? Acuérdense que con base en ese ejercicio explicativo, ustedes deben desarrollar un ejercicio práctico y contestar a las preguntas del cuestionario dispuesto en la plataforma. Eso es el tema número 1, punto de equilibrio. Tema 2, costos ABC o costos ABC o costeo basado en actividades. ¿De qué se trata puntualmente? De que las empresas deben revisar aquellas actividades que en costeo tradicional establecimos que eran gastos. Pero con el costeo ABC lo que se busca es esas actividades que podíamos decir anteriormente que eran gastos, de repente generan valor a la producción. Por ejemplo, hacer un presupuesto de ventas. ¿Quién hace el presupuesto de ventas? Lo hace el gerente de ventas y lo hace el gerente general. La pregunta es, ¿el realizar ese presupuesto de ventas o el hacer ese presupuesto de producción o el hacer ese presupuesto de compras genera valor a la producción? ¿Genera valor al producto? El hacer unas facturas, el contabilizar unos hechos económicos asociados a la producción, ¿ustedes consideran que genera o no genera valor al producto? Entonces, ese es el criterio que tienen las empresas y tiene el contador que va a implementar los costos ABC. Él tiene que revisar que estas actividades definitivamente sí generan valor al producto. Entonces, deben ser asumidas como actividades inherentes a ese proceso que analiza todos los costos y todos los gastos asociados a la producción. ¿Que cómo lo hacen? Así como nosotros hablábamos del CIF por un método de prorrateo, pues asimismo esas actividades son distribuidas en porcentajes de participación. Entonces, la idea es que a partir de ese costeo ABC, pues se generen unos indicadores de desempeño, se evalúe el rendimiento de estas personas que hacen los presupuestos, de estas personas que contabilizan y de estas personas que generan la respectiva facturación. Esa es la teoría general de los costos ABC. Yo los invito a que revisen el capítulo, se apropien de los conceptos y asimismo puedan dar respuesta al cuestionario teórico que está dispuesto en la plataforma. No duden en consultarme cualquier inquietud que tengan y nos encontramos en la siguiente tutoría. Un abrazo para todos.